El aire dentro de la clínica privada del doctor Santiago Herrera era una sinfonía de calma calculada. Olía a lavanda fresca, a cuero costoso y a una limpieza tan profunda que parecía absorber el sonido. Era un silencio antiséptico, un santuario de serenidad construido con la precisión de un arquitecto y el presupuesto de un rey, diseñado para calmar los nervios de los más poderosos. Pero esa paz, tan cuidadosamente cultivada, fue hecha añicos no por un grito, sino por un golpe sordo y desesperado contra el cristal de la entrada principal. La puerta de vidrio, gruesa y pesada, se abrió con una fuerza que hizo temblar el marco, y por ella entró una mujer que era la encarnación misma del pánico. Se llamaba Elena. Sus ojos, grandes y oscuros, ya no tenían lágrimas. Eran dos pozos secos de una angustia tan prolongada que había consumido toda su humedad. Se movía con una urgencia resbaladiza, como si el suelo bajo sus pies fuera de hielo fino y estuviera a punto de romperse. En sus brazos, llevaba a una niña que parecía menos un ser humano y más una obra de arte trágica, una muñeca de porcelana olvidada en la escarcha. La pequeña, de unos 7 años, colgaba inerte, su cuerpo sin la más mínima tensión. Su piel poseía una palidez casi translúcida, de un blanco lechoso que dejaba entrever una delicada red de venas azuladas en sus sienes y muñecas, como ríos helados bajo una capa de nieve virgen. Su cabello, un castaño sedoso idéntico al de su madre, caía sin vida sobre su hombro, y sus párpados, finos como papel de arroz, temblaban con un movimiento casi imperceptible, el único signo de que un vestigio de vida aún luchaba en su interior. El doctor Santiago Herrera apareció en el umbral de su consultorio, no por el ruido, sino por la onda de choque de pura desesperación que había invadido su atmósfera controlada. No llevaba su impecable bata blanca, sino una camisa de lino, de un azul cielo pálido, con las mangas dobladas con una precisión casi militar hasta los codos, revelando antebrazos fuertes y definidos. Su rostro, de una simetría que rozaba lo irreal, se contrajo en una máscara de empatía instantánea. Su mandíbula marcada se tensó, un músculo saltó en su mejilla, pero sus ojos, de un extraordinario color azul grisáceo que parecía cambiar con la luz, se suavizaron al posarse sobre la frágil figura. Se movió hacia ellas, no con la prisa torpe de un médico de urgencias, sino con la gracia contenida de un depredador que acecha un problema. Cada movimiento fluido y deliberado. Comprendía que la primera herida a tratar no era física, sino la que sangraba en el alma de la madre. Por favor, doctor, susurró Elena, su voz un hilo de sonido roto, un eco en la vasta recepción. Ayúdela, nadie sabe lo que tiene. Me dicen que está sana, que sus análisis son perfectos, pero se está borrando. Doctor, mi hija se está borrando del mundo. Santiago no pronunció una palabra. Las frases vacías de consuelo eran inútiles. En un momento como aquel, en su lugar, extendió las manos. Fue un gesto de autoridad y ternura a la vez, con una delicadeza infinita, como si estuviera manejando el artefacto más precioso del mundo. Tomó a la niña, Luna, en sus brazos. Su peso era alarmantemente liviano, casi inexistente, como si sus huesos se hubieran vuelto huecos como los de un pájaro. Al contacto, sintió un frío que no era el de una simple fiebre baja, era un frío profundo, celular, que parecía emanar desde su núcleo, un frío que la lujosa calefacción de la clínica no podía tocar. La llevó a su consultorio, un espacio minimalista bañado por la luz suave que entraba por un ventanal que ocupaba toda una pared, revelando un jardín meticulosamente rastrillado. Depositó a Luna en una camilla de cuero blanco y, con movimientos eficientes y silenciosos, comenzó a conectar sensores a su cuerpo. Los monitores cobraron vida, no con pitidos agudos y estresantes, sino con tonos suaves y melódicos, otra característica del entorno cuidadosamente diseñado por Santiago. Mientras los números aparecían en la pantalla, se volvió hacia Elena. Cuéntemelo todo, dijo, su voz era un barítono calmado que parecía cortar a través de la niebla del pánico de la mujer. Desde el principio, no omita nada, por insignificante que le parezca.
Elena se dejó caer en una silla de diseño frente al escritorio de caoba, sus manos aferrándose la una a la otra con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Es mi hija, Luna, y tiene una gemela idéntica, Sol. Eran, como dos caras de la misma moneda. Sol es un torbellino, siempre ha sido ella. Su risa es tan fuerte que hace vibrar los cristales. Corre, salta, se mancha de tierra, su piel. Siempre está sonrosada, cálida, brilla, doctor. Ella literalmente brilla de vida. Pero Luna siempre ha sido mi remanso de paz. La observadora, la que prefería un libro a un balón, la que hablaba en susurros y sonreía con los ojos. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Santiago esperaba, su atención total en ella, procesando no solo sus palabras, sino su lenguaje corporal, el ritmo de su respiración, la forma en que sus ojos se desviaban hacia el pasado. Hace 3 meses, todo cambió. Fue sutil al principio, dejó de reírse de los chistes de su hermana, luego dejó de pedir su cuento favorito, por la noche. Después, sus palabras se hicieron cada vez más escasas, hasta que un día, simplemente se cayó. La llevé al pediatra, me dijo que era una fase, pero entonces, empezó a perder el color. Primero sus mejillas, luego sus labios. Su piel se volvió, como la ve ahora, y dejó de moverse. Ahora, apenas abre los ojos. Es como ver una flor marchitarse a cámara lenta, pero sin ninguna razón, sin ninguna plaga, sin falta de agua. Mientras Elena hablaba, Santiago observaba los monitores. Ritmo cardíaco estable y fuerte. Saturación de oxígeno al 99%. Presión arterial perfecta para una niña de su edad y complexión. Actividad cerebral presente y normal para un estado de sueño profundo. Según la ciencia, según los datos fríos y objetivos que parpadeaban frente a él, la niña en la camilla estaba perfectamente sana, pero sus propios sentidos, su intuición médica afilada durante años, le gritaban que estaba presenciando una catástrofe. Hemos visto a 5 especialistas antes de usted, continuó Elena, su voz ahora temblando de una frustración acumulada. Un neurólogo en la capital, el mejor hematólogo infantil del país. Todos me miran con lástima, como si yo fuera la enferma. Hacen análisis de sangre, tomografías, resonancias magnéticas, pruebas genéticas, y el resultado es siempre el mismo. Señora, su hija no tiene nada. Uno de ellos, el último, incluso se atrevió a sugerir que era un caso extremo de manipulación, un llamado de atención, que yo le estaba prestando demasiada atención a su hermana y Luna estaba reaccionando así. Pero esto no es una reacción, doctor. Esto es un desvanecimiento, es un vacío. Santiago se acercó a Luna, con el dorso de sus dedos, rozó suavemente su mejilla. La piel era suave, sí, pero carecía de la elasticidad y la calidez de la vida. Era como tocar mármol fino a temperatura ambiente. Con sumo cuidado, levantó uno de sus párpados. La pupila, una mancha oscura en un iris de un color miel profundo, reaccionó perezosamente a la luz, pero el iris mismo parecía opaco, como si una fina capa de polvo lo cubriera, robándole su brillo. Fue en ese momento que la primera punzada, de un misterio real, uno que trascendía los libros de texto y los protocolos médicos, se clavó en la mente del doctor. La ciencia estaba presentando un argumento, pero la realidad, encarnada en esa niña helada, gritaba una refutación silenciosa y aterradora. La dejaremos aquí en observación, dijo Santiago con una autoridad que no admitía réplica. Vamos a repetir cada prueba y a realizar algunas nuevas que solo están disponibles en laboratorios muy específicos. No descansaré hasta que tengamos una respuesta. Usó su influencia y sus recursos, que eran prácticamente ilimitados. Muestras de sangre, tejido y fluido espinal fueron cuidadosamente empaquetadas y enviadas en vuelos privados a centros de investigación de vanguardia en Alemania, Japón y Estados Unidos. Buscaban toxinas raras, síndromes autoinmunes no catalogados, fallos mitocondriales microscópicos, cualquier cosa que la medicina convencional pudiera haber pasado por alto. Durante las siguientes 48 horas, Luna permaneció en una suite de la clínica,
con Elena durmiendo en un sofá junto a su cama, negándose a separarse de ella. Santiago la visitaba cada pocas horas, la observaba dormir, medía sus constantes vitales, pero sobre todo, observaba a Elena. Notó algo crucial durante la tarde del segundo día. Elena estaba hablando por teléfono con su otra hija, Sol. La voz de Sol, incluso a través del altavoz del teléfono, era una explosión de energía. Reía, gritaba, contaba con entusiasmo como había ganado una carrera en el parque. Y mientras Elena sonreía con tristeza al escuchar a su hija sana, Santiago fijó su mirada en Luna. En el preciso instante en que la risa de Sol resonó más fuerte a través del teléfono, juraría haber visto un cambio en la niña inmóvil, un sutil, casi imperceptible drenaje, como si la palidez de sus labios se hubiera acentuado una fracción de grado, como si la ya débil energía que la anclaba a este mundo hubiera parpadeado, amenazando con extinguirse. Fue un pensamiento irracional, una correlación sin causalidad aparente, y lo descartó como una proyección de su propia frustración, pero la imagen se quedó grabada en su mente. Al tercer día, los resultados comenzaron a llegar, un torrente de correos electrónicos y llamadas de los mejores especialistas del mundo. Cada uno era un clavo más en el ataúd de la esperanza. Médica, negativo para metales pesados, perfil genético sin anomalías, función mitocondrial óptima, sin evidencia de enfermedad autoinmune. Santiago estaba de pie frente al gran ventanal de su oficina, sosteniendo la última tableta con el informe final de un laboratorio de Zúrich. Afuera, una lluvia suave había comenzado a caer, y las gotas trazaban caminos erráticos sobre el cristal, como lágrimas silenciosas corriendo por un rostro de piedra. El informe era tan claro como devastador. No había nada, absolutamente nada. La medicina, con todo su poder, con toda su tecnología y su conocimiento acumulado durante siglos, declaraba a Luna una niña sana. Sintió el peso aplastante de la desesperación de Elena, que esperaba en la habitación contigua. La había traído al pináculo de la ciencia médica, y él, el doctor millonario, el genio aclamado, no tenía nada que ofrecerle más que el mismo callejón sin salida que los demás. La ciencia había fracasado, y mientras tanto, la niña seguía desapareciendo. Se sentía atrapado en un abismo de ignorancia, y fue allí, en el fondo de ese abismo, que el recuerdo de la llamada telefónica, la risa de Sol y el parpadeo de la vida de Luna, volvió a él. Ya no como una coincidencia, sino como la única pista en una habitación completamente a oscuras. Una idea, tan irracional y aterradora como herética para un hombre de ciencia, comenzó a cristalizar en su mente. Una idea que no tenía nada que ver con la biología, y todo que ver con las dos palabras que Elena no dejaba de repetir como un mantra: Luna y Sol. El problema no estaba en las células de Luna, el problema estaba en su conexión. La decisión que tomó el doctor Santiago Herrera a continuación fue una traición a cada principio de la medicina basada en la evidencia que había jurado defender. Fue un salto de fe en la oscuridad, guiado únicamente por una intuición tan frágil como la vida de la niña que intentaba salvar. Entró en la suite donde Elena velaba el sueño de su hija y, con una calma que desmentía la tormenta de dudas en su interior, anunció que iba a dar de alta a Luna. La reacción de Elena fue inmediata y visceral. Su rostro, ya marcado por el agotamiento, se contrajo en una máscara de incredulidad y furia. ¿Darla de alta?, siseó, su voz baja y cargada de veneno. ¿Se rinde? ¿Es eso? Después de todo esto, ¿usted también me va a decir que me la lleve a casa a morir? Santiago no retrocedió ante su ira. En lugar de eso, hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a ella, un gesto de humildad que la desarmó por completo, colocando sus ojos azul grisáceo al mismo nivel que los de ella. La miró con una intensidad hipnótica, una mezcla de compasión y autoridad absoluta. Elena, no, me estoy rindiendo, estoy cambiando el campo de batalla. Llevamos 3 días luchando en mi territorio, con mis reglas, y hemos perdido. La respuesta no está aquí, dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba la habitación estéril, los monitores silenciosos, la clínica entera. La respuesta, la enfermedad, la cura.
Creo que todo está en su casa, está con Sol. Necesito verlas juntas, necesito respirar su aire, entender su universo. La medicina ha fallado, Elena. Ahora debemos intentar comprender la magia. La última palabra flotó entre ellos, extraña y prohibida en aquel templo de la ciencia, pero su voz era tan segura, tan llena de una convicción casi mística, que la furia de Elena se derritió, dejando en su lugar una confundida y temblorosa brizna de esperanza. Al día siguiente, el elegante y silencioso auto eléctrico de Santiago se deslizó por las calles de un barrio que contrastaba violentamente con el lujo de su clínica. Aquí, las casas estaban pegadas unas a otras, la ropa tendida en los balcones pintaba banderas de colores contra el cielo y el aire olía a tierra mojada después de la lluvia y a guisos caseros cocinándose a fuego lento. No había nada en la apariencia del doctor, en su sencilla camisa de algodón y sus pantalones oscuros, que delatara su inmensa fortuna. La única señal era la calidad de su silencio, la forma en que observaba el mundo, no como un turista, sino como un antropólogo estudiando una tribu desconocida, viendo las corrientes invisibles que conectan a las personas. El apartamento de Elena era pequeño, pero estaba impregnado de un amor palpable. Las paredes de la sala estaban cubiertas de dibujos infantiles que contaban una historia, soles radiantes con sonrisas enormes y lunas pálidas con los ojos cerrados, durmiendo. Y entonces la vio, en medio de la alfombra gastada, estaba Sol. Era como si toda la luz, todo el color, toda la vitalidad que le faltaba a Luna se hubiera concentrado en esta única criatura. Su piel tenía un tono dorado y saludable, sus mejillas estaban sonrojadas por el juego y sus ojos, de la misma forma y color miel que los de su hermana, brillaban con una energía incontenible. Llevaba un vestido amarillo tan brillante que casi dolía mirarlo. Al ver entrar a Santiago cargando a su hermana, se detuvo, lo examinó con una audacia infantil y luego le dedicó una sonrisa tan radiante y segura de sí misma que por un instante, el doctor tuvo que entrecerrar los ojos. Elena acostó a Luna, en un pequeño sofá, acondicionado como una cama, arropándola con una manta. Sol se acercó de inmediato, no a su hermana, sino a la figura del doctor. Luna está durmiendo, anunció con una voz sorprendentemente mandona. Ella siempre duerme. Luego, con una naturalidad que heló la sangre de Santiago, se acercó al sofá, tomó la pequeña y pálida mano de Luna entre las suyas y pareció apretarla con fuerza. Santiago, observando desde el otro lado de la habitación, contuvo la respiración. Vio, o creyó ver, lo imposible. Por un instante fugaz, un levísimo rubor, un soplo de color, pareció subir por los dedos de Luna, solo, para ser absorbido, como si la mano de Sol fuera una esponja. Al mismo tiempo, Sol pareció vibrar con una nueva energía, su sonrisa se hizo aún más amplia. Fue un detalle minúsculo, una fantasía óptica, pero para Santiago fue la confirmación de su teoría herética. No era una enfermedad, era una transferencia. Decidió quedarse y observar, convirtiéndose en una presencia silenciosa en un rincón. Durante las siguientes horas, el patrón se repitió una y otra vez, en actos tan cotidianos que para Elena eran completamente invisibles. Cada vez que Sol quería algo, parecía tomarlo del espacio vital de Luna. Cuando tuvo sed, ignoró el vaso de jugo que Elena le ofreció y en su lugar bebió del vaso de agua que habían dejado en la mesita junto a Luna. Cuando quiso un juguete, pasó por encima de su propia caja llena de muñecas y tomó el viejo osito de peluche desgastado que descansaba junto a la cabeza de su hermana, abrazándolo posesivamente. No lo hacía con malicia, era algo más instintivo, más profundo. Actuaba como si Luna y todo lo que le pertenecía fuera una extensión de sí misma, una despensa de energía y confort a su entera disposición. Y Luna, en su quietud, no ofrecía resistencia. Su cuerpo era un territorio conquistado. El primer mini clímax de la tarde llegó con la comida. Elena sirvió 2 platos idénticos de sopa de fideos con estrellas. Sol devoró el suyo con un apetito voraz. Apenas terminó, sin decir una palabra, arrastró el plato de Luna hacia ella y comenzó a comerlo también. Sol, mi amor, esa es
La comida de tu hermana, dijo Elena con una suavidad cansada, como si fuera una batalla que ya había perdido muchas veces. Ella no come, respondió la niña con una lógica infantil y aplastante, sin levantar la vista del plato. Fue entonces, cuando Santiago intervino por primera vez, se levantó de su rincón y se agachó a la altura de Sol, entrando en su mundo. No usó un tono de regaño, su voz fue un susurro conspirador. Sol, ¿sabes? A veces, cuando la gente duerme profundamente, se despierta con un hambre de león. ¿Qué tal si guardamos esta sopa aquí, muy cerquita de Luna, por si su pancita ruge más tarde? La niña dejó de comer y lo miró fijamente. Sus brillantes ojos de miel lo evaluaron durante un largo segundo, y Santiago sintió que no estaba siendo juzgado por una niña de 7 años, sino por una fuerza mucho más antigua. Finalmente, con un leve encogimiento de hombros, empujó el plato de vuelta a su lugar original. Fue una pequeña victoria, pero Santiago sintió que acababa de reclamar el primer centímetro de territorio para Luna. El suspense emocional se intensificó una hora más. Tarde, Elena había ido un momento a la cocina a preparar un té, dejando a Santiago a solas con las gemelas. Vio a Sol acercarse sigilosamente al sofá, se inclinó sobre su hermana y comenzó a susurrarle algo al oído. El doctor aguzó el oído, acercándose sin hacer ruido. La voz de Sol era un murmullo posesivo y feroz, un sonido que no pertenecía a una niña. Tú no te vas a ir a ningún lado, ¿me oyes? Susurraba, no te vas a despertar, te vas a quedar aquí conmigo, siempre. Para mí, no era una petición, ni un deseo, era un encantamiento, una orden. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Esto no era un simple desequilibrio entre hermanas, esto era una forma de canibalismo psíquico. La salud radiante de una estaba, literal y metafóricamente, alimentándose del alma de la otra. Fue en ese instante que supo lo que tenía que hacer. Era la decisión más radical, más arriesgada y potencialmente cruel de su carrera. Se puso de pie justo cuando Elena regresaba de la cocina. Su rostro tenía una gravedad tan solemne que la mujer detuvo sus pasos, la taza de té temblando en su mano. Elena, tengo una teoría, es una locura, va en contra de todo lo que una madre sentiría, y necesito que me des tu confianza absoluta, una confianza ciega. El rostro de Elena se descompuso, el miedo, la esperanza y la confusión lucharon por el dominio de sus facciones. ¿Qué quiere que haga? La voz de Santiago fue firme, sin dejar espacio para la duda. Necesito separarlas, inmediatamente, necesito llevarme a Luna de aquí, ahora mismo. La propuesta era tan monstruosa para Elena que retrocedió un paso, como si la hubieran golpeado. ¿Separarlas? Son gemelas, nunca han dormido en habitaciones diferentes. ¿Llevársela? ¿A dónde? ¿A la clínica otra vez? La idea iba en contra de cada fibra de su instinto maternal. No, dijo Santiago, su mirada fija en ella, transmitiéndole toda la fuerza de su convicción. No a la clínica, no a un hospital. La llevaré a un lugar seguro, un lugar tranquilo, lejos de aquí, lejos de Sol, solo por unos días. Es la única manera de saberlo. Necesito ver si la luz de Luna puede volver a encenderse cuando no está bajo la sombra de Sol. El dilema en el rostro de Elena era una tortura. El terror primordial de separar a sus hijas luchaba contra la fe desesperada en el único hombre que no la había llamado loca, que había visto la verdad. Miró a la radiante Sol, que ahora jugaba ajena a todo, y luego a la figura casi fantasmal de Luna en el sofá. Un largo y agónico silencio llenó la pequeña sala. Finalmente, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, asintió, un movimiento casi imperceptible. Sálvela, susurró, la palabra rota por un sollozo. Por favor, sálvela. Santiago se llevó a Luna esa misma tarde. El viaje a su casa de campo, una construcción minimalista de madera y cristal anidada en el corazón de un denso bosque a 2 horas de la ciudad, fue un ejercicio de tensión silenciosa. Condujo con una suavidad extrema, como si cualquier bache en el camino pudiera romper el frágil hilo que aún ataba a la niña a la existencia. La casa no tenía ni rastro de equipo médico, no había monitores, ni cables,
ni el olor a antiséptico de la clínica. Solo había silencio, interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Era un santuario de vida natural, el antídoto perfecto, esperaba él, para la vida artificial, que Luna había estado viviendo. Los primeros 2 días fueron una prueba de fuego para la fe de Santiago. Fueron un fracaso absoluto. No hubo ningún cambio. Luna permanecía en la misma quietud, con la misma palidez cerosa, respirando en un ritmo tan superficial que a veces el doctor tenía que acercarse para asegurarse de que aún lo hacía. La sentaba en un sillón frente a un enorme ventanal que daba al bosque, le hablaba en susurros sobre los árboles y los animales, le ponía música clásica suave. Nada, era como intentar regar una flor de plástico. La duda comenzó a carcomer la confianza de Santiago. ¿Y si su teoría era solo una fantasía poética? ¿Y si había arrancado a una niña moribunda de los brazos de su madre para llevarla a un lugar aislado, solo para verla extinguirse bajo su cuidado? La responsabilidad de su decisión lo aplastaba. Había apostado la vida de una niña a una corazonada, y parecía que iba a perder. Se sentía como un impostor, un charlatán que había vendido una falsa esperanza a una madre desesperada. Pero en la mañana del tercer día, cuando el sol dorado se filtraba a través de las hojas y pintaba patrones de luz en el suelo de madera, ocurrió el milagro. Santiago estaba preparando un té, de espaldas a Luna, cuando un sonido casi imperceptible lo hizo congelarse. No fue una palabra, ni un suspiro. Fue un leve roce, el sonido de la tela de algodón del vestido de la niña, rozando la lana de la manta. Se giró lentamente, sin atreverse a respirar, y entonces lo vio, un tenue, casi imperceptible rubor, como el primer color de un amanecer, había teñido las mejillas de Luna. Era tan sutil que podría haber sido un truco de la luz, pero era real. Se acercó a ella, su corazón latiendo con una fuerza desbocada. Lentamente, como 2 conchas, abriéndose tras una larga marea, los párpados de la niña se separaron. No del todo, solo una pequeña rendija. Sus ojos, antes opacos, ahora tenían una chispa de humedad, y por primera vez en meses, lo miraron. No había reconocimiento en ellos, solo una vaga y confundida conciencia, como alguien que despierta de un sueño de 100 años, pero estaban abiertos. Santiago sintió una oleada de alivio tan abrumadora que tuvo que apoyarse en el marco de la ventana para no caer. Había funcionado. Lejos de la sofocante órbita de su hermana, la pequeña llama de Luna, su propia fuerza vital, comenzaba a parpadear de nuevo, reclamando su derecho a existir. Los días siguientes fueron una cascada de pequeños despertares. Cada uno era un hito monumental. Un día, sus dedos se movieron y exploraron la textura de la manta. Al día siguiente, siguió con la mirada a un pájaro que se posó en la ventana. Luego, bebió unas gotas de agua por sí misma, sus labios moviéndose con un esfuerzo titánico. No hablaba, no sonreía, pero estaba regresando del abismo. Estaba reclamando el espacio que Sol, sin saberlo, le había robado. Durante este tiempo, Santiago hablaba por teléfono 2 veces al día con Elena. Le describía cada pequeño progreso con un entusiasmo que no podía ocultar, y la escuchaba llorar de alegría al otro lado de la línea, pero también le preguntaba por Sol, y los informes de Elena eran cada vez más preocupantes. Sol, la niña radiante, se estaba marchitando, estaba irritable, ansiosa, tenía pesadillas y lloraba por la noche llamando a su hermana. Se negaba a comer sus platos favoritos y había perdido interés en sus juegos. Por primera vez en su vida, la brillante Sol estaba experimentando la sombra, el vacío, la soledad. Estaba sintiendo una fracción del vacío que su hermana había soportado durante meses. Santiago comprendió que para sanar a una, tenía que romper a la otra, al menos temporalmente. Era un equilibrio delicado y peligroso. Al final de la semana, decidió que era el momento. El reencuentro era la prueba final. ¿Volvería Luna a su estado catatónico al sentir la abrumadora presencia de su hermana? ¿O había acumulado suficiente fuerza, suficiente yo, para mantener su individualidad?
Preparó a Luna con el cuidado de un director de escena, la vistió con un suave vestido azul pálido y la sentó en un gran sofá, apoyada en cojines, no como una muñeca, sino como una pequeña reina en su trono. Cuando el coche de Elena llegó, Santiago sintió que el aire se cargaba de electricidad. Elena entró primero, sus ojos llenos de lágrimas al ver a su hija sentada y despierta, pero, detrás de ella entró Sol, y la dinámica del universo cambió. La niña vio a Luna, sentada, con los ojos abiertos, y se detuvo en seco en el umbral. Su rostro fue un lienzo de emociones complejas, alegría, confusión, y una punzada de algo que parecía pérdida. Corrió hacia ella, pero su carrera no tenía la energía arrolladora de antes. Se detuvo a 1 metro de distancia, como si una barrera invisible, el recién descubierto espacio personal de Luna, la contuviera. Luna, susurró, la palabra llena de una necesidad que nunca antes había tenido que expresar. Luna la miró, y por un instante, Santiago contuvo la respiración, temiendo el colapso, pero no ocurrió. El color no se drenó de las mejillas de Luna, su mirada no se vació, simplemente observó a su hermana, en silencio, como si la viera por primera vez como un ser separado, igual pero diferente. Santiago guió suavemente a Elena a la terraza, dándoles a las niñas un espacio crucial. Con voz tranquila, le explicó la delicada y peligrosa simbiosis que se había desarrollado entre ellas, una forma de amor tan profundo que se había vuelto tóxico, donde una se había convertido, sin quererlo, en el ancla que hundía a la otra. Hablaron durante casi 1 hora, una terapia improvisada bajo el dosel del bosque. Cuando regresaron al salón, la escena era asombrosa. Las niñas estaban sentadas en extremos opuestos del sofá, en silencio, cada una ocupada en su propio mundo. Luna miraba por la ventana, absorta, y Sol, por su parte, dibujaba con furiosa concentración en un cuaderno que había traído. Llegó la hora de irse. Elena abrazó a Santiago con una gratitud tan profunda que las palabras eran innecesarias. Sol, sin embargo, estaba extrañamente seria y callada. Se aferró a la mano de su madre, lanzando miradas furtivas a su hermana, y al doctor. Santiago las acompañó hasta su coche. Mientras Elena aseguraba a Sol en su asiento infantil, la niña fijó sus ojos intensos en Santiago, y luego su mirada se desvió por un segundo hacia el impecable auto del doctor, estacionado a pocos metros. Fue un vistazo rápido, casi imperceptible. Él se despidió con la mano y las vio alejarse por el camino de grava. Volvió a la casa, sintiéndose agotado pero lleno de una profunda y resonante paz. Había presenciado una batalla por el alma, una que ningún libro de medicina podría jamás describir. Horas más tarde, ya de noche, cuando el cielo estaba lleno de estrellas afiladas y brillantes, Santiago salió para irse. Al abrir la puerta de su coche, vio algo en el asiento del copiloto. Era una hoja de papel doblada, arrancada del cuaderno de Sol. Debió haberla dejado allí en un instante fugaz y sigiloso, mientras él y su madre se despedían. Un pequeño acto de espionaje infantil. La desdobló bajo la fría luz de la luna. El dibujo era simple, hecho con la torpeza y la honestidad brutal que solo un niño puede poseer. A la izquierda de la página, había una figura enorme, dibujada con un crayón amarillo brillante, casi agresivo. La figura tenía una sonrisa gigante, casi una mueca, y de ella salían rayos en todas direcciones, como un sol en su apogeo. A la derecha, en el otro extremo de la hoja, había una figura diminuta, casi un esbozo, dibujada con un lápiz gris pálido. Era pequeña, frágil, sin brazos y sin boca. Era una representación perfecta y devastadora de cómo eran las cosas. Pero lo que hizo que el corazón del doctor se detuviera, lo que le robó el aliento, fue la línea que las conectaba. Desde el centro del pecho del sol amarillo, una gruesa línea negra, tosca, como un cable o una raíz hambrienta, se extendía a través de la página y se clavaba directamente en el pecho de la figura gris. El sol no estaba compartiendo su luz, la estaba absorbiendo. Era una confesión, era una disculpa, era el reconocimiento inconsciente de una niña de 7 años de una verdad tan profunda y terrible que ningún adulto había sido capaz de ver. El doctor Santiago Herrera,
El hombre de ciencia, el millonario acostumbrado a tener el control, se apoyó en la puerta de su auto, bajo el vasto e indiferente cielo estrellado, miró el dibujo, la cruda transferencia de vida y alma capturada con cera y grafito, y sintió un nudo en la garganta, y entonces, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloró en silencio, no por tristeza, sino por la abrumadora comprensión de la carga invisible que ambas niñas habían llevado. Lloró por la inocencia de una dependencia tan absoluta que se había convertido en una jaula para las dos. Y lloró de esperanza, porque ese dibujo no era solo un diagnóstico final, era una promesa. Era la primera vez que Sol veía a Luna no como una extensión de sí misma, sino como un ser separado, con su propia luz, aunque fuera tenue y pálida. Era el comienzo de su perdón y el primer paso hacia la verdadera sanación para ambas. El amor más grande, comprendió Santiago en ese momento de epifanía, no era fusionarse con alguien hasta desaparecer, era tener el coraje de desconectarse, de crear un espacio, para que tanto la otra persona como uno mismo, finalmente, tuvieran la oportunidad de brillar con su propia luz.